Qué bueno poder congregarnos, qué bueno poder estar juntos, qué bueno juntos poder hacer culto a Dios. Vos ahí desde tu casa, nosotros acá en el auditorio. Qué bueno poder juntarnos a tener este tiempo donde levantamos el nombre de Jesús y ese Jesús al que levantamos se hace cada vez más real en nuestras vidas, cada vez toma más lugar, más poder en nuestras vidas y ahí comenzamos a caminar de una nueva manera, con Jesús de nuestro lado. Y en estos días, a mí siempre por las mañanas me gusta leer las noticias, leo la palabra y también leo las noticias para saber dónde estoy, saber cuál es el contexto, saber qué es lo que está pasando. Y al leer las noticias, al leer lo que está pasando, noticias de un lado, de otro, a veces me lleva a reflexionar y pensar los tiempos en los que estamos viviendo. Las cosas que están pasando en nuestro país y en el mundo, guerras, hambres, pestes, bueno, venimos de una gran peste, ¿no? Del COVID. Y en medio de tantas situaciones adversas que suceden en estos tiempos, la pregunta es, ¿qué tiene Dios para decirnos en medio de esto? ¿Qué tiene Dios para decirle a la iglesia en medio de estos tiempos? Y sabés que en cada momento crítico de la historia, en cada momento en el que la historia está siendo puesta a prueba, la humanidad está siendo puesta a prueba, Dios se guarda un remanente para transformar la historia. ¿Qué es un remanente? Es aquello que fue separado del montón, es aquello que se distingue del montón, es aquello que fue separado con un propósito. Y Pablo dice en Romanos 11:5, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y lo que quiero decirte es que tanto vos como yo somos ese remanente que Dios está separando para que por más que las noticias digan algo, por más que las circunstancias digan algo, por más que en la calle se diga algo, por más que en la sociedad haya un mensaje, nosotros tenemos un mensaje que está por encima de todo. Nosotros tenemos las buenas noticias, las buenas nuevas. Jesús sigue estando acá. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Y ese Dios está de nuestro lado. Y ese es el Dios que camina con nosotros. Y ese es el Dios que nos llama. En cada momento crítico de la historia, Dios se guarda un remanente. Y mira lo que dice Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías dice, después de esto, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿cómo dice? Heme aquí, envíame a mí. Y cuando yo me hacía esta pregunta de ¿qué es lo que dice Dios en estos momentos? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante un momento de crisis? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante un momento de necesidad? La respuesta de Dios es ¿a quién puedo enviar? Porque yo quiero hacer algo. Yo quiero volver a transformar la historia. Yo quiero volver a traer un avivamiento. Yo quiero traer sanidad. Yo quiero traer paz. Pero ¿a quién voy a enviar? Y acá estamos nosotros esta noche para decirle, Dios, eso ya no es un problema. Podés contar con nosotros. Si tenés que hacer algo, lo podés hacer con nosotros. Muchas veces me pasa de estar hablando en entrevistas con chicos, con personas y en algunas conversaciones a veces me plantean, no es que algunos fueron llamados por Dios a hacer una obra. Algunos fueron elegidos por Dios, algunos fueron separados por Dios. Y siempre yo les respondo lo mismo. La diferencia no está entre quienes fueron llamados y quienes no fueron llamados. Porque en realidad todos fuimos llamados por Dios. Este llamado que hay en Isaías es un llamado para todos nosotros. La diferencia no está entre quienes fueron llamados y quienes no. La diferencia está entre quienes responden al llamado de Dios y quienes no. ¿Quién va a responder a ese llamado de Dios? Yo voy a responder. Si Dios quiere hacer algo, Señor, lo tenés que hacer conmigo. Tenés que contar conmigo. Y de esto quiero hablarte hoy, del llamado de Dios. Siempre que Dios quiera hacer algo, va a contar con nosotros. Siempre que Dios quiera generar algo, siempre que Dios quiera afectar la historia, siempre que Dios quiera afectar tu barrio, quiera afectar tu secundario, quiere afectar la universidad, quiere afectar tu trabajo, al primero que va a ir es a vos.
Y ahí está esa respuesta. Señor, como dijo Isaías, hoy te podemos decir, heme aquí. ¿Sabes qué? Heme aquí significa aquí y ahora. ¿Ahora se lo vas a decir? Porque a veces le decimos, Señor, heme aquí, pero aguantame una semana, que tengo que hacer algo. Señor, heme en un mes, y ya la cambiamos. Heme cuando termine la facultad. Heme cuando se me arregle esta situación. Heme cuando me cambien de trabajo y empiece a ganar los $3,000 por mes. Amén. Y siempre vamos a tener una excusa para decirle, sí, Dios, contá conmigo, pero dame un tiempito. Sí, Dios, si vas a hacer algo, hacelo conmigo. Pero el año que viene, porque este año estoy concentrado en otra cosa. Y el heme aquí, esa respuesta de Isaías, esa respuesta tan crucial que él tiene, lo que él le está diciendo es, Dios, ¿estás buscando a alguien? Ok, estos eran mis planes, se quedan a un costado. Todos mis planes quedan a un costado. Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde empezamos? Mis planes quedan de lado con un solo propósito, responder al llamado de Dios. Es que cuando respondemos al llamado de Dios, nuestra vida cobra sentido. El llamado nos da propósito. En Hechos capítulo 9 podemos ver la historia de Saulo. Y él venía viviendo un estilo de vida, persiguiendo cristianos, persiguiendo a la iglesia. Y de repente en el camino, Saulo se encuentra con Jesús. Y al encontrarse con Jesús, su vida es transformada. Pasa de perseguir cristianos a empezar a predicar el Evangelio y perseguir y cambiar el mundo a causa del Evangelio, a extender el Evangelio. Ese Evangelio que él venía persiguiendo después de un encuentro con Jesús, él deja su vieja vida atrás para empezar a contar ese nombre que le había transformado la vida. Y hay un punto crucial en ese encuentro entre Saulo y Jesús. Saulo iba de camino y él estaba con la meta, el propósito en el camino de ir a presentar denuncias contra los cristianos para que sean encarcelados. Y en ese encuentro Jesús le sale al medio del camino. Y ahí Saulo se da cuenta, este es Jesús. Porque cuando nos encontramos con Jesús no quedan dudas. Y acá tengo una buena noticia entre paréntesis. Jesús está acá. Jesús está ahí en tu casa, desde donde nos estás viendo. Jesús está ahí en el auto cuando nos estás escuchando por la radio. Jesús está en este momento. Y un encuentro con Jesús tiene la capacidad de transformarlo todo. Y Saulo viene en ese momento y se encuentra con Jesús y él solo puede decir una cosa. Saulo no le pidió explicaciones, no le presentó sus necesidades, no le presentó una objeción, le dijo solo una cosa. ¿Qué quieres que haga? Me doy cuenta que el que está frente a mí es Jesús, es el Señor de todo. Ok, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Cómo seguimos a partir de hoy? Es que cuando nos encontramos con Jesús no nos queda otro camino más que hacer su voluntad. Y si Jesús está acá, hoy nosotros estamos acá para decirle, Jesús, tu voluntad es todo para nosotros. Porque cuando respondemos a su llamado, nuestra vida tiene propósito. La vida se vuelve trascendente cuando respondemos al llamado de Dios. La vida cobra un sentido, cobra una identidad, cobra un destino cuando podemos responder a su llamado. El llamado nos da un propósito más grande que nosotros mismos. Cuando Él nos llama, cuando Él nos marca un camino, cuando nos encontramos con Jesús y nos damos cuenta que Él se detuvo para tener ese encuentro con nosotros y nos llama, nos damos cuenta que hay cosas que son más grandes que nosotros mismos. ¿Te pasó alguna vez que te digan, vos te ahogás en un vaso de agua? ¿A quién le pasó? Varios. O se lo dijiste a alguien, vos te ahogás en una copita de agua, peor todavía. Es que a veces nos ahogamos en el propio vaso de agua de nuestras vidas, porque estamos concentrados en lo que a nosotros nos pasa, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo creo, en lo que a mí me parece, pero cuando me encuentro con Jesús,
me doy cuenta que hay algo que es mucho más grande que todo. Y cuando estoy concentrado en mí, no me queda más que ver mis errores, que ver mis defectos, que ver mis incapacidades. Pero cuando me concentro en Jesús, me doy cuenta que hay algo que es mucho más grande y que encima tuvo la osadía de llamarme, de darme propósito, de darme un destino, de darme un sentido, que se le ocurrió contar conmigo para cambiar la historia. Jesús está contando con vos. Él tiene un propósito con tu vida. Cuando nosotros nos disponemos a seguir su llamado, nuestra vida cobra sentido. El llamado nos da un propósito que es más grande que nosotros mismos. Y todos nosotros fuimos llamados a estar con Él. Todos nosotros fuimos llamados a tener ese encuentro con Él. Ese momento como el que tuvo Saulo en medio del camino, donde todo se detuvo para tener un encuentro con Jesús. Y Jesús tiene un propósito con nuestras vidas, pero lo primero que Él quiere hacer es que nos encontremos con Él. Mirá lo que dice Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Dice, después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a Él y estableció 12, mirá lo que dice, para que estuvieran con Él. Y después sí, para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Jesús tenía una misión para sus discípulos. Él los iba a enviar. Él les iba a dar un propósito, les iba a dar una dirección. Pero primero, se tomó un tiempo para estar con ellos. Se tomó un tiempo para tener relación con ellos. Se tomó un tiempo para impregnar lo que Él era en sus discípulos. A tal punto, Jesús se toma este tiempo para impregnar lo que es, que después a estos discípulos, a este grupo de hombres que estuvo con Jesús, que fueron discípulos de Jesús, los comienzan a llamar ¿cómo? Discípulos cristianos, pequeños Cristos. Porque claro, caminaban como Jesús, respondían como Jesús, oraban por los enfermos como Jesús, hacían lo que Jesús había hecho. ¿Cómo puede ser? Es que Jesús se tomó el tiempo de impregnar quién Él era. Y eso es lo que Él quiere hacer con tu vida, eso es lo que Él quiere hacer con mi vida. Tomar el tiempo para tener intimidad con Él, para acercarse a nosotros y por medio de acercarse a tu vida, que tu vida sea transformada, que tu vida sea moldeada a su imagen, para después sí poder darte una misión. Jesús no viene a darte una misión desinteresándose de lo que a vos te pasa, de lo que a vos te sucede. Él frena para ver qué es lo que te está pasando, en qué momento de la vida estás, cuáles son tus cargas, y ahí viene y lleva tus cargas. ¿Cuáles son tus luchas? Y ahí Él se para por delante y pelea por vos la batalla. ¿Cuáles son tus sueños? Y ahí viene y te empodera para que vayas por tus sueños. Él tiene ese tiempo para impregnar todo lo que Él es en nosotros. Pero después nos va a dar un sentido, nos va a dar una dirección, nos va a dar un propósito. Que lo que Él hizo con nosotros, ahora Él lo puede hacer por medio nuestro en otros. Cuando entendemos los valiosos que somos para Jesús, cuando entendemos el valor que tuvimos para Él, eso lo que hace es transformar nuestras vidas a tal punto que así como lo vivieron los discípulos, no tenemos ninguna otra cosa más que hacer. No tengo nada más de qué hablar, no tengo nada más por lo que vivir, porque encontré algo que le dio todo el sentido a mi vida. Encontré algo que estaba por encima de todo, estaba por encima de mis virtudes, estaba por encima de mis debilidades, estaba por encima de mis sueños, estaba por encima de mis fracasos del pasado, estaba por encima de todo. Ese Jesús está por encima de todo. Y cuando nos encontramos con Él, no nos queda otra cosa que empezar a contar lo que nos pasó. Por eso es que Él primero tomó ese tiempo con los discípulos y tuvo un tiempo de intimidad. Y después lo siguiente que hace, después de tener ese tiempo de intimidad, es ser llamados a predicar. Los envía a predicar el Evangelio. Como decía ahí en Marcos capítulo 3, versículo 14.
Dice, y estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Primero los estableció y luego los influenció. Y una vez que eso que Jesús influenció en ellos, dijo, bueno, ahora sí, lo que yo di a ustedes, lo que yo les enseñé a ustedes, lo que yo provoqué en ustedes, ahora ustedes háganlo por alguien más.